Día República Oriental del Uruguay, buen día a todos. Espero que se encuentren bien en este día bastante fresco, otoñal, bueno, estaba previsto así. Y hoy tenemos un programa, yo te diría un programa muy especial detenido en un tema que vamos a ir desarrollando. Es un tema que considero es muy importante para todos, poder comprender que vivimos en un Estado. ¿Qué es el Estado? Esa organización básica en la cual estamos viviendo y cómo está funcionando en nuestro país. ¿Qué es el Estado? ¿Qué es el Estado de Derecho? Hoy teníamos prevista la nota con Gabriel Gianoli, el diputado del Partido Nacional. Les aviso que no va a poder estar. Me avisó en tiempo y forma que se le complicó en el día de hoy y que no puede estar con nosotros, el columnista de los martes. Y vamos a hablar con él también de temas vinculados a la Intendencia de Montevideo, esos presupuestos impresionantes que tiene y que no se ven reflejados en los servicios que brinda la Intendencia. Tenemos una ciudad muy cara, es una ciudad realmente con presupuestos para un habitante montevideano, aquel que tiene propiedad, aquel que tiene que pagar sus impuestos, aquel que tiene un coche, por ejemplo, o aquella, ¿no? Me refiero al universal, el ciudadano, tanto hombre como mujer. Ustedes ya me conocen, no soy amigo de estar hablando en lenguaje inclusivo. Y en ese sentido creo que tenemos que tener en cuenta que vamos viviendo en un estado que nos está estafando en muchas cosas, nos está robando. Y evidentemente que a unos privilegia y a otros no. Estamos en un estado donde hay hijos y entenados. Estamos en un estado donde no somos todos iguales, es decir, iguales ante la ley, con los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y se van privilegiando situaciones, situaciones de empleos públicos, muy privilegiados por sus salarios en términos comparativos. Vemos, por ejemplo, la propaganda política electoral constante del Frente Amplio y del PIT-CNT, que funciona, digamos, a modo de propuestas alternativas o de crítica opositora al gobierno. Pero en verdad es una propaganda electoral. Esto que dice Fernando Pereira respecto a medidas alternativas, medidas económicas alternativas a la del gobierno, ya son una propaganda electoral. Y como nunca hacen el duelo, así como no pudieron hacer el duelo de haber perdido el gobierno después de 15 años consecutivos, se fueron para el referéndum, es decir, ir al referéndum de una ley de urgente consideración, que investigando un poco y asesorado además a través de un experto en derecho, amigo de quien les habla, descubro que el mecanismo del referéndum ante la ley de urgente consideración es inconstitucional, no se podría aplicar. ¿Qué pasó, no? Vamos a tratar ese tema y si es posible con un constitucionalista realmente de relieve en el país como lo es el doctor Eduardo Lust. Yo le voy a proponer a él plantear ese tema en este programa. ¿Fue legal hacer un referéndum contra la ley de urgente consideración? Bueno, no, no es posible aplicar el recurso de referéndum ante la ley de urgente consideración, cualquier ley que sea de urgente consideración. ¿Por qué pasó entonces? ¿A qué se debió entonces esa imprevisión? ¿Qué tema, no? Para un lado y para el otro del sistema político uruguayo. Pero siguieron, como perdieron el referéndum, tampoco hacen el duelo y ahora siguen porque no les conviene hacer el duelo. ¿Por qué? Porque tienen que estar en permanente campaña electoral. Y esa campaña electoral hoy tiene números, tiene la imagen de una propuesta alternativa en la economía del país y se nos dice que todo esto que el gobierno hace es insuficiente y que incluso es más que eso, ¿no? No solo es insuficiente, sino que genera pobreza, que las políticas económicas de este gobierno son generadoras de pobreza. Se llega a escuchar a integrantes del Frente Amplio decir que ellos cuando tomaron el gobierno por allá por el año 2004-2005, bueno, el país tenía un 40% de pobres. Fíjate vos los números que manejan. Totalmente intangibilidades económicas, números que son arbitrarios, que son disparatados y que a su vez siguen el disparate porque dicen que cuando entregan el gobierno dejaron la pobreza en un 8%, 9% de aquel 40%. Toda una mentira tremenda. Y basta ver los números del INE
e ir a las cifras oficiales, que son las cifras que brindan los equipos de estadísticos, de sociólogos, de economistas, que también estaban trabajando durante los gobiernos del Frente Amplio, porque son equipos eminentemente técnicos y autónomos, y dan las cifras oficiales de parte del INE, las cifras oficiales del Estado. Y acá volvemos al tema, ¿no? El tema Estado. ¿Qué es el Estado? El Estado del cual hablamos, el Estado del cual habla el gobierno, el Estado del cual habla la oposición, el Estado del que habla el Frente Amplio, el PIT-CNT, ese Estado que ellos perdieron en su gobierno, en su poder ejecutivo, y que desarrollan toda esta, digamos, furibunda, esta ferviente, encendida, malsana oposición, porque es una campaña electoral rumbo a obtener otra vez el gobierno, y fogoneando permanentemente con relatos mentirosos, tienen el resultado, logran el resultado, y a la prueba está que tenemos un país dividido. Tenemos realmente un país dividido. Ayer escuchaba en una entrevista al senador Gustavo Penadez y se le preguntaba si el gobierno iba a tomar cartas en el asunto, por ejemplo, de los presos políticos de Domingo Arena, que evidentemente están juzgados, muchos de ellos presos sin condena, otros con condenas absolutamente arbitrarias, a su vez fuera del derecho, fuera del Estado de Derecho, con un tribunal a medida de los delitos de lesa humanidad, lo cual es la creación de un juzgado por comisión que prohíbe la Constitución de la República, por ejemplo, una fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad para perseguir crímenes del año 69 al 85, es un disparate en el derecho penal. No existe el derecho penal que sea retroactivo respecto a una figura nueva, una figura delictiva nueva no se puede aplicar al pasado, por lo tanto no la aplican, pero sí funciona para la tribuna esa fiscalía que luego tiene que, bueno, fiscalizar estos temas, llevar estos juicios o estas formalizaciones de ancianos, pero bajo las carátulas de delitos comunes. A su vez, los delitos comunes prescribieron, porque los delitos comunes prescriben. Entonces, todo es un disparate planteándose en el Estado uruguayo. Y se le preguntó a Penadez si se iba a tomar cartas en ese asunto, si por lo menos iba a salir la ley paliativa de que los mayores de 65 años quedaran en prisión domiciliaria, si acaso hay alguna formalización, algún procedimiento, cuando son primarios. Y bueno, se dijo que sí. Se dijo que sí, Penadez dijo que sí, que había preocupación en el gobierno, que era preocupación del presidente ese tema, pero no olvidemos, decía Penadez, que estamos en un país dividido, donde se juega esa carrera electoral para llegar con final de bandera verde, y puede ganar uno o puede ganar el otro, y se gana por muy poquito. Este gobierno ganó las elecciones con 37.042 votos. En el referéndum vimos que más o menos se repite esa fotografía, quizá aumentó un punto más, si tomamos en cuenta el voto en blanco. Se ganó por 2,6%. Ganó la ley de urgente consideración, ganó, fíjate vos de qué estamos hablando, ¿no? Ganó la ley de urgente consideración, una ley que es el instrumento fundamental de este gobierno, es el instrumento de gobierno de la coalición republicana, por el cual la mayoría que le dio el poder lo votó, que le dio el poder ejecutivo lo votó por esta ley de urgente consideración, que se ve sometido a un referéndum que a su vez descubro que es inconstitucional realizarlo, contra una ley de urgente consideración. ¿Y qué pasó ahí, no? Con los asesores letrados, los juristas constitucionalistas del gobierno. ¿No se dieron cuenta? ¿No tomaron en cuenta eso? ¿No salieron a advertir a la población? ¿No le dijeron a la población que no era posible? Directamente no es posible y se terminó. No es asunto opinable. ¿Qué tema? El estado en el que estamos, ¿no? El estado uruguayo. Vamos a ir un poquito a este asunto, y yo estaba repasando conceptos del eminente Max Weber, que fue ese gran sociólogo alemán, si vos querés el padre de la sociología moderna, pero también de las ciencias políticas modernas, quizá podemos decir que es una especie de Maquiavelo de nuestra era contemporánea, este autor de allá de comienzos del siglo XX, que fue preclaro en muchas cosas, abogado de profesión además, y no olvidemos que los abogados en ese entonces en Alemania se especializaban, obtenían posgrados en sociología, en ciencias políticas, que no eran disciplinas autónomas aún, no eran carreras universitarias autónomas como son ahora. Por lo general tenías que ser jurista o filósofo para luego especializarte en estos temas.
Y la teoría más recibida hasta la fecha respecto a la naturaleza del Estado es la que plantea Max Weber y que podemos conjugar con la teoría de Hans Kelsen también, y quizá con lo que planteó previo a todo esto Emmanuel Kant. ¿Y qué nos dice esta teoría del Estado? Nos dice que el Estado es una organización institucionalizada, es un orden de instituciones, es una organización institucionalizada, perdón, sobre la base de un territorio, como el Uruguay. Tiene un territorio sobre el cual aplica sus leyes. Esas leyes provienen de una organización determinada a través de una constitución. Nuestra constitución que nos dice que somos una asociación libre, quizá eso de asociación libre hay que revisarlo un poco, pero pertenece esta definición de Max Weber a la tradición realista de la política y así es conocida, ¿no? Es la definición realista del Estado. ¿Por qué? Porque Max Weber toma en cuenta elementos de la sociología, de la política, de la historia. El Estado lo define desde su sociología, desde su política, desde su historia y también desde su organización jurídica. Porque priman o predominan las definiciones jurídicas del Estado, ¿no? Como la unidad territorial y la unidad política y jurídica territorial con plena soberanía, desde el punto de vista jurídico. Es una unidad soberana que se dicta sus leyes, que las legisla y las ejecuta. Tiene la posibilidad de hacer sus leyes y ejecutar sus leyes con total soberanía, es decir, con total independencia respecto a cualquier poder interno o extranjero, y se convierte el Estado en una unidad entonces que es cohesiva y que aplica a todos los ciudadanos las mismas leyes. Bueno, eso es cierto, desde el punto de vista jurídico, sí, pero Max Weber le agrega algo más. Nos dice que el Estado es, en verdad, el monopolio de la fuerza legítima. Es decir, el Estado es esa organización institucional, esa organización que nos reúne a todos como una organización, sometidos todos por igual a las mismas leyes que el Estado dicta. Esas mismas leyes que además son distribuidas, administradas a través de tres poderes. El poder ejecutivo, que como su nombre lo dice, ejecuta las leyes. En nuestro país tiene también la potestad de proponer leyes y de legislar, por ejemplo, las que son privativas del poder ejecutivo, es decir, las leyes presupuestales y las leyes de urgente consideración. Al ser privativas del poder ejecutivo, no pueden ser sometidas a otro procedimiento legislativo, llámese el procedimiento legislativo representativo, es decir, a través de diputados y senadores, no puede surgir desde ahí una ley de urgente consideración y tampoco puede ser legislada a través de los mecanismos directos y tampoco puede ser legislada por el efecto contrario, es decir, a través de la derogación, como ocurre en un referéndum. No puede legislar, digamos, el padrón electoral, el cuerpo electoral, una ley de urgente consideración. ¿Por qué? Porque es materia privativa del Poder Ejecutivo. Eso no se cumplió en nuestro país. Eso no se aplicó. Se contravino un principio que es constitucional, un mandato constitucional. Y ahí se rompió, por ejemplo, la soberanía del país. Ahí se rompió esa soberanía, se fracturó. Como se fracturó la soberanía del país con la creación de juzgados o de fiscalías especializadas, con juzgados especializados en determinados crímenes, porque son creaciones de juzgados por comisión, lo cual prohíbe la Constitución de la República. Los jueces tienen que anteceder al juicio, los jueces tienen que estar por encima de las partes y anteceder el juicio de cualquier persona, y no pueden ser creados juzgados o fiscalías para un delito que haya creado el país. El país no puede crear delitos y después crear juzgados para ese delito. El juez penal y el fiscal tienen que anteceder a ese delito. En nuestro país siempre existieron los juzgados penales, los juzgados los tribunales en lo contencioso administrativo, los juzgados en lo civil, los juzgados en lo laboral, pero no existían juzgados para el delito del homicidio intencional, o que hayan juzgados especializados en los crímenes de hurto y rapiña con lesión. Además, terminaríamos en un disparate de cantidad de juzgados especializados, pero no lo permite la Constitución. Entonces, ¿por qué tener fiscalías y juzgados especializados en crímenes de lesa humanidad?
¿Por qué tener fiscalías especializadas en crímenes de violencia de género contra la mujer? Fiscalías especializadas en violencia de transgénero. Tenemos todo eso en el país con presupuestos enormes, ingentes presupuestos, de los cuales nadie habla dentro del sistema político uruguayo. Y eso no es propio de nuestra soberanía, de lo que la Constitución establece como unidad estatal. Seguimos entonces con Max Weber. Bueno, Max Weber nos dice que el Estado es el que tiene el monopolio de la fuerza legítima. Es el Estado entonces que se consagra como una unidad soberana, una unidad política y jurídica que tiene el monopolio de la fuerza legítima. Pero en nuestro país vemos que se va perdiendo el monopolio de la fuerza legítima porque le introducen elementos extraños a ese Estado. ¿Cuál es nuestro Estado? Es el que define la Constitución, ese es nuestro Estado. No es el que va creando el sistema político por fuera de la Constitución, porque se hizo moda, porque se hizo costumbre, porque son verdades de hecho que están siendo aceptadas y se está legislando, como nos decía el otro día el doctor Luz, se están legislando un montón de cosas que contravienen nuestro Estado de Derecho. Nuestra Constitución nos dice que nuestro Estado es republicano, democrático y liberal. Es un Estado de democracia representativa y es un Estado liberal. ¿Qué quiere decir que el Estado es liberal? Quiere decir que el Estado en sí mismo, como unidad ordenadora de nuestra vida, como el Estado soberano que legisla y aplica sus leyes, el Estado en el cual nosotros elegimos nuestras autoridades a través del voto libre, universal y secreto, que esas autoridades son periódicas, que se periodizan en el tiempo y que son alternativas, eso es lo que la Constitución dice a grosso modo y luego va instrumentando esa institucionalidad. Poder judicial, cómo debe funcionar, Claro. el juez de garantías, el debido proceso. Todo eso se rompió. Entonces, el Estado es el soberano que tiene ese monopolio de la fuerza legítima. Es decir, puede aplicar justicia, es el que puede dictar justicia, es el que puede llevar a cabo también el monopolio de las Fuerzas Armadas, es el que tiene el monopolio de la fuerza de la policía para establecer el orden público o la seguridad pública, como se dice hoy. Por eso es un Estado. El Estado está concebido y creado como esa unidad ordenadora que tiene esos atributos, tiene esos cometidos esenciales, dice la Constitución. Pero el Estado, como es un Estado liberal, no profesa ideología. Nuestro Estado no es un Estado socialdemócrata, no es un Estado comunista, socialista, demócrata cristiano, no tiene ideología, no es un Estado fascista, es un Estado de derecho. Y eso muy bien lo explica Max Weber en apuntes que toma el gran Norberto Bobbio, otro enorme jurista, que él trata este tema en uno de sus tomos de Historia de la Filosofía. Esto es una edición de octubre de 1985. Si formulamos en términos jurídicos esta definición de Weber, dice Bobbio, es decir, se puede llamar sociológica, y decimos con Kelsen que el Estado es el ordenamiento jurídico, el Estado es el ordenamiento jurídico al que se atribuye el uso exclusivo del poder coactivo para la ejecución de sus normas, y si admitimos que en todo grupo humano hay junto al poder coactivo otras dos formas principales de poder, acá está el tema que estamos viviendo los uruguayos. De acuerdo al concepto de que el Estado, junto a Weber y a Kelsen, dice Bobbio, es el ordenamiento jurídico al que se le atribuye el uso exclusivo del poder coactivo, es decir, del poder de la fuerza policial, de la fuerza militar, pero también de la fuerza de la ley que es coercitiva a través de los juicios que el Estado lleva adelante, según lo que la Constitución organizó. Bueno, también hay que decir que el Estado se ve tensionado internamente por dos poderes que le compiten el poder. Dos poderes que le compiten el poder al Estado. ¿Cuáles son esos dos poderes? El poder económico y el poder ideológico. ¿Por qué? Porque el Estado liberal
es un Estado que no tiene formulación ideológica, es un Estado que no es religioso, te repito que no es socialista, no es fascista, no es socialdemócrata, no tiene una formulación ideológica, no se define como una unidad ideológica. Por eso nuestro Estado es laico, por eso nuestro Estado es un Estado liberal, pero a ese Estado liberal de derecho le compiten dos fuerzas que lo tensionan internamente hasta que lo llevan a extremos. Lo muestra la historia. Lo llevan a extremos de una guerra civil, lo llevan a extremos de conflictos muy graves que anteceden una guerra civil, lo llevan a conflictos que pueden terminar en golpe de Estado, lo vimos los uruguayos, porque se venía una guerra civil y se venía una guerra que inevitablemente iba a tomar al Estado ideológicamente, como fue aquel movimiento del MLN Tupamaros, que a su vez conjugaba esfuerzos desordenadamente con el ejército de la Cuarta División, que era el ejército clandestino del Partido Comunista. Y eso lo vamos a ir refrendando, esto que digo, a través de documentos, muy documentado está todo esto, en los valiosísimos libros que fue escribiendo y publicando el periodista Álvaro Alfonso. Yo a medida que me voy metiendo en este tema, leyendo los libros de Álvaro Alfonso, Secretos del PSU, por ejemplo, libro que recomiendo muchísimo, pero también recomiendo muchísimo Jugando a las Escondidas, del mismo periodista y escritor de Álvaro Alfonso, excelente periodista uruguayo, que profundiza estos temas con profusa documentación. Son libros en los que no te vas a encontrar con mera opinión, con mero análisis, sino que hay un desarrollo periodístico exhaustivo a través de la información documentada, con documentos materiales, con documentos de las épocas, con documentos oficiales y con muchos testimonios de los actores de aquel entonces en estos libros. Por ejemplo, Jugando a las Escondidas, Buscando a los Desaparecidos, El Vino de la Muerte, Secretos del PSU. Y ahora sale un próximo libro, el lunes que viene, de Álvaro Alfonso, a quien vamos a convocar a este programa. Gracias a los auspicios, gracias a la intermediación de la escritora Mercedes Vigil, quien es muy amiga de Álvaro Alfonso. Vamos a contar con su presencia y conversar estos temas en profundidad. Evidentemente, entonces, este Estado está siendo, este Estado liberal uruguayo desde hace, no de ahora, ya desde hace décadas, desde que el Frente Amplio fue creciendo como organización política y el PIT-CNT, desde aquel plan de Ronnie Arismendi, secretario del Partido Comunista Uruguayo, que dijo que habían 3 fases para llegar a la revolución, y era, por un lado, establecer un sindicalismo que fuera absolutamente comunista, que fuera a la imagen y semejanza del Partido Comunista, y así se creó la CNT, pero a su vez conjugar a ese sindicalismo comunista, marxista, leninista, que según Ronnie Arismendi es el sistema de ideas que va orientando en su teoría y práctica al movimiento sindical y al Partido Comunista en el Uruguay, se tenía que conjugar con los estudiantes universitarios, obreros y estudiantes unidos y adelante, con la FEU. Y a su vez se tenía que llegar al gobierno. Las 3 cosas se hicieron, con connivencia del sistema político uruguayo, los partidos tradicionales. Los partidos tradicionales permitieron que todo eso se desarrollara, inclusive antes y después de la dictadura. Antes y después de la dictadura. Ese es el Estado uruguayo que tenemos hoy. Es un Estado que está sometido a esta tirantez muy fuerte de grupos políticos ideológicos organizados, como lo es el PIT-CNT-FA o el PIT-CNT Frente Amplio, que hoy por hoy es la última consecuencia histórica de un larguísimo proceso que viene desde la década del 60 y que atravesó distintas etapas dignas de ser profundamente estudiadas, como las va estudiando el periodista Álvaro Alfonso, y a quien yo le voy agregando en estos aspectos estos apuntes teóricos de análisis para entender de qué se trata cuando hablamos de aquella guerrilla tupamara, de aquellos levantamientos terroristas, de aquel golpe de Estado, por qué se dio,
la salida del golpe de Estado, el pacto del Club Naval, el desarrollo posterior de nuestra democracia, muy sugestionada, muy, digamos, relativizada, si vos querés, respecto a los preceptos constitucionales que tenemos. Porque se fue pervirtiendo paulatinamente el funcionamiento del Estado de Derecho, de democracia representativa liberal, que nos dice que tiene que ser el Uruguay, la Constitución de 1967. Vamos a ir a una pausa, si te parece, Damián, y vamos a continuar con este tema. Quiero leer algunas cosas de este libro, Secretos del PCU, para que ustedes entiendan de qué se trata concretamente esto.